Mi amigo y yo íbamos en auto de noche por una carretera oscura. Llegamos a una curva. Entonces vi un camión y supe que se nos iba a venir encima. De repente mi sentido del tiempo increíblemente se hizo mucho más lento. Fue una sensación como si el tiempo se arrastrara. Yo esperaba que el camión nos chocara y parecía que nunca lo haría. Estoy seguro que ocurrió en una fracción de segundo, pero me pareció una eternidad. Finalmente, cuando nos chocó, todo volvió a la normalidad, excepto por el vehículo que tenía encima. Sean Hinton sintió un inusitado truco del cerebro. El tiempo vuela cuando uno se divierte, pero se hace más lento en los momentos de crisis. Los científicos están comenzando a comprender cómo el cerebro cuenta y utiliza el tiempo y también es controlado por él. La biología del reloj solo está en nuestra mente. Y ahora, por primera vez, podemos ver lo que las generaciones anteriores solo suponían. Bajo el microscopio, estos electrodos monitorean una célula del cerebro, que es una minúscula pieza de relojería que controla el tiempo de nuestra vida. El reloj biológico. El hombre ha inventado mecanismos cada vez más precisos para medir el tiempo. La vida citadina depende de sacarle cada vez más provecho a la misma cantidad de tiempo. Sin embargo, estos extraños habitantes de la ciudad parecen latir a un ritmo humano en su modo de utilizar el tiempo. Las cigarras periódicas viven exactamente 17 años bajo tierra. Luego emergen en masa y sufren un cambio para adquirir su forma adulta. Millones de estos insectos obedecen al mismo reloj en toda Norteamérica. Al día siguiente se aparean, ponen sus huevos y una vez terminada su labor, mueren. 17 años después vuelven a comenzar su ciclo. Ray Silver y John Gibbon han pasado toda una vida tratando de comprender la apasionante biología del tiempo. Una de las cosas más fascinantes sobre el tiempo es su facultad misteriosa de transcurrir. Sabemos que el tiempo pasa, pero no sabemos cómo. Uno de los descubrimientos más significativos surgió al estudiar el modo en que anida la paloma torcaz. El macho y la hembra comparten la tarea de empollar los huevos. El macho lo hace de 10 a.m. a 4 p.m. y la hembra lo hace por el resto del día. No tienen un reloj en el nido, así que ¿cómo saben cuándo turnarse? Lo primero que pensé fue que era muy lindo que el macho y la hembra compartieran la tarea, pero ¿por qué el macho solo empollaba los huevos 6 horas y la hembra lo hacía 18 horas? Ray acudió a mí como si yo fuera un gurú del tiempo y me preguntó, ¿cómo lo hacen? Colocaron a la hembra en una jaula y al macho en otra adyacente. Justo antes de las 10 a.m., el macho se inquietaba. Era obvio que quería dedicarse a empollar, pero no podía llegar al nido. La hembra parecía preguntarse dónde estaba su pareja. El macho suele empezar a las 10, pero le impedimos hacerlo hasta la 1. Lo llamamos el experimento de la puerta porque había una puerta, pero no lo dejábamos pasar. Y se paseaba frente a la puerta como si tuviera urgencia por ir al baño o algo así. A las 12, abrían la puerta con 2 horas de retraso y el macho entraba a toda prisa. Entraba a prisa y la hembra parecía decirle, ¿dónde estabas? Y se bajaba de inmediato, parecía un poco irritada por la demora. Ahora se planteaba la pregunta cuándo ella volvería y si cambiarían de turno a la hora normal de siempre. Pero la hembra regresaba a su hora normal de empollar. Ella volvía a su hora normal, como diciendo, ahora me toca a mí. Pero él parecía decir, lo siento, aún me faltan 2 horas a mí. Y lo que era una cooperación marital muy feliz, se convirtió en una pelea conyugal. Luchaban furiosamente por sentarse en el nido. Resultaba claro que el macho y la hembra tenían distintos modos de medir el tiempo.
El macho parecía usar un cronómetro o un mecanismo de intervalo, mediante el cual él podía empezar en un momento arbitrario y continuar durante un cierto lapso de tiempo. Y eso es lo que me puse a investigar. La hembra utilizaba la hora del día, lo que se llama el tiempo circadiano, para decidir cuándo sentarse en el nido, y eso fue lo que yo seguí estudiando. Este experimento dividió en dos la biología del tiempo. Parece que no solo tenemos un reloj biológico, sino también un cronómetro interno. El reloj biológico le indica al cuerpo qué hora es del día o de la noche. El cronómetro nos permite calcular los lapsos de tiempo. Por ejemplo, sentimos cuando el semáforo se pondrá verde. Hay varios grupos de investigadores en el mundo que intentan hallar la ubicación y comprender el funcionamiento de estos dos sistemas de medir el tiempo que tiene el cerebro. El día y la noche, la luz y la oscuridad. Los ciclos del cuerpo humano se sincronizan con este ritmo diario llamado el ritmo circadiano, que afecta casi todos los aspectos del funcionamiento biológico. Hay un ritmo circadiano que determina cuándo estamos alerta y cuándo sentimos somnolencia. El ritmo circadiano nos dice cuándo dormir y cuándo despertarnos. La temperatura del cuerpo, el aspecto cognoscitivo, la respiración, el ritmo cardíaco, todas estas funciones fisiológicas varían entre el día y la noche. El ciclo de la luz y la oscuridad es uno de los grandes desafíos ambientales que casi todos los seres vivos tienen que afrontar. Los ataques cardíacos son 2 veces más frecuentes en la mañana que en el resto del día. Y la mayoría de los ataques de asma ocurren entre las 2 de la madrugada y las 6 de la mañana. Los científicos creen que lo que impulsa estos ritmos se encuentra fuera del cuerpo humano, pero un investigador pionero quería tener pruebas. En 1962, Michel Siffer realizó un experimento fabuloso. Se introdujo en una cueva de modo que no tenía ninguna pista natural que le revelara cuándo salía y se ocultaba el sol, cuándo hacía viento o cuándo cambiaba la temperatura. Vivió en esa cueva aislado del mundo, en un laboratorio subterráneo, durante 6 meses. Tenía instrumentos muy modernos, pero no llevaba relojes ni calendarios. Así monitoreó la temperatura de su cuerpo cuando estaba alerta, cuando tenía hambre y cuando hacía sus necesidades. Le informaba por radio a la base cuando se acostaba y se despertaba. Cuando analizó todos esos datos, descubrió que su conducta seguía un patrón, incluso en la cueva. Parecía que lo impulsaba un reloj interior. Nos despertamos con la sensación de que lo hacemos porque suena el despertador o porque nos llama nuestra madre o porque tenemos que ir a trabajar, pero en realidad no se debe a eso. Parece haber algo en el cuerpo que controla el ciclo de vigilia y de sueño. Pero asombrosamente, él no seguía un patrón de 24 horas. Parece ser que el ser humano posee un reloj interno cuyo ciclo promedio es de 24 horas y media. Si cada día nos retrasamos un poco al ciclo solar, ¿por qué no perdemos la sincronización con el mundo? Porque cuando amanece todos los días, ponemos en hora nuestro reloj. O eso es lo que hacíamos, pues en el mundo moderno queremos hacer lo que queremos cuando nos provoca. Pero el que lucha contra el reloj biológico puede perder la batalla. Cuando trabajamos en el turno nocturno o nos quedamos hasta tarde en una fiesta, hacemos algo que contradice las señales de nuestro sistema circadiano. Desde hace tiempo se sabe que los accidentes de automóvil ocurren en las horas en que solemos estar dormidos. Y creo que eso debe preocuparnos porque la sociedad actual funciona a las 24 horas diarias, el banco funciona a las 24 horas. Me gustaría saber qué hacen con nuestras cuentas en las horas nocturnas. A esas horas es cuando ocurren los accidentes. Creo que la mayoría de los accidentes graves se deben a la somnolencia y al mal funcionamiento durante el turno nocturno. El 26 de abril de 1986, poco después de la 1 de la madrugada, 2 explosiones sacudieron la planta nuclear de Chernóbil. El polvo radiactivo se esparció por toda Rusia y al poco tiempo invadió Europa. Se atribuye el desastre, al menos parcialmente, a la somnolencia de los trabajadores nocturnos,
que apagaron el sistema de enfriamiento de emergencia. En las primeras horas del 3 de diciembre de 1984, toda la ciudad de Bhopal, en la India, se convirtió en una cámara de gas. Los trabajadores nocturnos de una fábrica de sustancias químicas no vieron las señales urgentes de alarma, por lo que ocurrió una explosión en la que miles de personas resultaron envenenadas e impedidas. Y el trabajo nocturno sigue en aumento. El 20% de la población urbana trabaja en el turno nocturno y sufren de una mayor incidencia de enfermedades graves. Por ejemplo, las cardíacas. Existen pruebas de que los trabajadores nocturnos las sufren más, además de los desórdenes del sueño y de los problemas estomacales. La sociedad que funciona las 24 horas no va a desaparecer. El Dr. Charles Czeisler busca soluciones para los retos que esto implica. Su laboratorio circadiano es una versión moderna de las cuevas de los años 60, donde los voluntarios se ofrecían para vivir durante varias semanas. Están observando un medio ambiente especial donde las personas viven sin fuentes de información que les revelen qué hora es. Los monitoreamos aquí en la sala de control. Y las distintas estaciones reciben la información de cada individuo. Por ejemplo, aquí ven el ciclo de la temperatura corporal de un sujeto, sus ondas cerebrales, su respiración y todo el monitoreo que se le hace a ese individuo. Se monitorea la conducta y se estudia cómo la controla nuestro cuerpo. Gran parte de eso depende de las hormonas. El organismo segrega hormonas diferentes en las distintas horas del día y de la noche. En el laboratorio del sueño, el grupo del Dr. Czeisler mide el nivel de hormonas en la sangre sin necesidad de acudir a la habitación del voluntario. Hay un tubo flexible de 3,60 metros conectado desde el brazo del sujeto de la habitación a una serie de válvulas que hay afuera. Sin esa técnica no nos sería posible relacionar o descubrir qué aspecto del sueño hace que se segreguen esas hormonas o que se inhiban en ciertos casos. Es algo realmente fascinante. A intervalos regulares del día y de la noche, los técnicos le extraen muestras de sangre a los voluntarios para analizar la concentración de hormonas que contienen. El desempeño o la eficacia de la conducta de los sujetos analizados es peor en la segunda parte de la noche, como a las 4 o 5 de la madrugada, cuando ya pasaron del punto máximo de liberación de la hormona que causa el sueño, la melatonina. El nivel de la melatonina que se libera en el torrente sanguíneo es más alto de noche. Los investigadores se preguntan si se puede engañar al organismo de que es de noche, tomando una pastilla de melatonina cuando uno desea dormirse. Se podría usar para la resaca por la diferencia de horarios al viajar en avión, pero es algo controversial. Los escépticos no creen que la melatonina pueda reprogramar rápidamente nuestro reloj. Pero la doctora Joe Arendt opina que un estudio reciente rebatirá esta teoría. Fue muy eficaz para mejorar el sueño, que es lo que se quiere que haga, y el hecho de que estimula el sueño y apresura la adaptación al reloj es lo que se desea, después de un largo viaje en avión. El problema con la melatonina es que se hizo muy popular y en este país se vende como un suplemento de la dieta, por lo que no está regulada por el Departamento de Sanidad y se ha popularizado antes de que se sepa qué hace y cómo funciona. Puede que sea eficaz en cierta fórmula, en cierta dosis y momento, pero aún no sabemos la respuesta. Existe mucho entusiasmo en torno a la melatonina. Algunos afirman incluso que puede ser el elixir de la juventud. Les voy a contar algo. Yo la estoy tomando desde 1981, casi todas las noches desde esa fecha. Y cuando comparo la fotografía que me tomaron en 1985 para el pasaporte con la de 1995, no veo ninguna prueba de que impida el envejecimiento. La mayoría de los científicos opinan que la melatonina no es la fuente de la juventud, pero sí impulsó las investigaciones sobre el tiempo en una dirección nueva e inesperada, gracias a la inspiración de un ciego muy singular. Los ciegos que no tienen ninguna percepción de la luz viven en un ambiente similar al de una cueva. Su reloj interno no les indica el día y la noche. No es sorprendente que exista una alta incidencia de desórdenes del sueño en los ciegos. Y esto se relaciona con el reloj interno que no se puede reprogramar cada 24 horas.
Harry solía despertarse en medio de la noche y no podía volver a dormirse. Por ello se sentía agotado y no se podía concentrar. Era muy desagradable, me sentía agotado. Me sentía realmente harto de vivir. Decidido a averiguar la causa, Harry escribió un diario en braille durante un año. Anotaba diariamente la hora en que se despertaba. Descubrió que su cuerpo lo despertaba cada día 40 minutos después que el día anterior, pues como es ciego, la luz del día no puede reprogramar su reloj interno. Y este lo maneja totalmente, como si viviera en una cueva. Inmediatamente me di cuenta de cuál era el problema. Mi reloj interno dura 24 horas y 40 minutos. Es un pionero de la ciencia sin ser científico. Nos sugirió que quizá la melatonina podría regular su reloj. Ya existían pruebas de que ésta ayudaba a adaptarse a los distintos meridianos del tiempo. Y él simplemente relacionó las cosas, me llamó y se ofreció como voluntario. En cuanto empecé a tomar melatonina, de pronto se acabó mi problema. Fue como por arte de magia. Me volví una persona distinta. Ya estaba en sintonía con el resto del mundo. Ya llevo 10 años tomándola. Y el jefe de mi grupo sabe que siempre estoy listo para jugar ajedrez. Me siento bien despierto diariamente durante todo el resto del día. Se le puede dar a los ciegos cuyo ciclo de sueño no es de 24 horas exactas. Se les da melatonina a la hora de acostarse y logran un sueño de mejor calidad. Pero lo que no se logra es sincronizar su reloj interno para 24 horas. Para hallar un fármaco que ponga en hora el reloj interno, hay que adentrarse en el organismo y averiguar cómo funciona dicho reloj. Los científicos empezaron buscando la zona específica del cerebro que se activa con el reloj biológico. Los investigadores se dedicaron a estudiar a los hámsters, que son nocturnos en su medio ambiente natural, pero al igual que las personas, tienen un reloj interno que sigue funcionando en ausencia de la luz y la oscuridad. Gracias a los hámsters, Ray pudo probar en qué parte del cerebro se encuentra el reloj biológico. Aquí es donde alojamos a los hámsters. Lo llamamos un hotel, y hay varios animales en cada pequeña habitación. Están iluminados por una luz roja tenue y tienen condiciones similares a las de la madriguera donde viven normalmente. Ellos duermen durante el día y la rueda no gira nunca, pero de noche se suben a la rueda y corren y juegan, y cada vez que hacen girar la rueda, le envían una señal a la computadora y así lo sabemos. La computadora ha funcionado continuamente durante años, registrando las rotaciones diarias cada 10 minutos. Y así sabemos cuándo están activos en su tiempo nocturno y cuándo descansan en su tiempo diurno. Los experimentos previos indicaban que existe una pequeña parte del cerebro llamada el núcleo supracarismático donde se encuentra el reloj. Cuando Ray extirpó esa parte del cerebro, el hámster comía y dormía a cualquier hora del día y de la noche. Sus actividades no presentaban un ritmo. Luego realizó algo que nunca se había hecho. Le extirpó el núcleo supracarismático al cerebro de un feto y se lo implantó al hámster que no lo tenía. Este se recuperó pronto de la operación y se monitorearon sus actividades diarias. Se le realizó el trasplante aquí en el día 1 y se puede ver que su conducta al principio era desorganizada, pero que tras un periodo de una semana comienza a organizarse de nuevo. Sus actividades se restringen a estas horas del día y en las demás horas permanece inactivo. Su preciso ritmo diario quedó restaurado cuando se le devolvió esa mínima parte del cerebro. Fue algo fantástico porque se probó que en este tejido estaba el reloj. Han surgido evidencias que prueban que el ser humano tiene su reloj biológico en el mismo lugar.
Durante una operación para extirpar un tumor en el cerebro, un cirujano dañó por accidente ese núcleo tan delicado. El paciente se recuperó, pero carecía de su ritmo diario. Así que en el hombre, al igual que en los roedores, el núcleo supracarismático hace el papel de un reloj y se encuentra detrás y encima de los ojos. Los científicos empezaron a buscar las piezas del rompecabezas. ¿De qué modo las 100.000 y tantas células nerviosas que hay en este punto actúan como un reloj? Pensaron que debía tratarse de un sistema muy complicado, pero resultó ser mucho más sencillo. Los animales antiguos y primitivos no tienen un cerebro complicado. Sin embargo, sí un ritmo diario. Y algo que todos ellos tienen, incluso el escarabajo, son los genes. Resulta que una sola célula controlada por los genes puede funcionar como un reloj. Los genetistas descubrieron esto en su insecto preferido, la mosca de la fruta. Uno de los líderes en este campo de investigación es el profesor Michael Long. Esta es la habitación donde monitoreo a las moscas. En cada incubadora tenemos un meridiano del tiempo distinto. Por ejemplo, en este lugar las moscas se encuentran en un París virtual. Y así como son las 9 de la noche aquí en Nueva York, deben ser las 2 o 3 de la madrugada en París y no se puede abrir esta incubadora pues está a oscuras. Lo mismo pasa aquí, en la supuesta Inglaterra. Pero acá estamos en Hawái, unas 6 horas más temprano que aquí. Así que para estas moscas deben ser las 3 de la tarde. La luz está encendida y en cada uno de estos tubos de vidrio hay una sola mosca y alimento para que pueda vivir, y la mosca puede moverse con mucha libertad. Cada tubo está colocado en una base. A un lado de esta se encuentra una luz y en el otro un receptor. Es como una alarma contra robos y cuando la mosca avanza o retrocede, interrumpe el rayo de luz y la información pasa a la computadora. Así vigilamos a unas 1000 moscas al mismo tiempo. Las investigaciones anteriores demuestran que las moscas que sufren una sola mutación no tienen reloj biológico. Mike se dio cuenta que la clave estaba en las mutantes. Empezó a buscar una segunda mosca mutante que controlara el funcionamiento interno del reloj. Seguimos monitoreando a las moscas, alimentándolas con sustancias mutágenas, observando su ritmo de vida, pero siempre tenían un ritmo normal. Por fin, después de 7.500 moscas en 2 laboratorios de prueba, se halló a una nueva mutante, la primera en más de 20 años. Aún faltaba una pieza del rompecabezas. Y después de descubrir un tercer gen, los científicos averiguaron el modo que una sola célula puede generar un ritmo de vida preciso. Este tercer gen tan crucial no se halló en una mosca, sino en un ratón. Y se descubrió gracias a la constancia de una joven estudiante de posgrado. Muchas personas creen que los mamíferos son un caso especial y que su reloj biológico no está tan determinado genéticamente en un ratón. Como en otras especies, harían falta 100.000 ratones para que salga un mutante. Pero me alegra decir que se equivocan. Marta estudió la actividad diaria de los ratones y todos tenían un ritmo de 23 horas y 40 minutos menos uno, el ratón número 25, que tenía un ritmo de 24 horas y 20 minutos. Un miembro del laboratorio dijo que no se trataba de algo genético, sino que se golpeó la cabeza o algo por el estilo, o le había pasado algo. Y el único modo de probarlo era apareándolo. Ella parió al ratón número 25 y tal como lo esperaba, la mitad de sus crías heredaron el mismo ritmo. Este ratón pertenece a la 10ª generación de descendientes del ratón mutante que Marta descubrió. Ha heredado el ritmo vital de 24 horas y 40 minutos. Ya tenían al ratón mutante, pero Joe Takahashi, el jefe del laboratorio, quería más pruebas. Su equipo de 10 investigadores tardó 3 años en probar que se trataba de un nuevo gen. Por fin se resolvió el misterio, pues ya tenían varias copias del reloj genético. Lo sorprendente de esta serie de descubrimientos es que todos llegamos a la misma conclusión.
que estábamos estudiando el mismo reloj en dos organismos diferentes y que de ese modo funcionaba el reloj en todo el reino animal. Así es como se cree que funciona. Influenciada por este gen del reloj, la célula elabora dos clases de proteínas. En las 11 horas siguientes, aumenta el nivel de proteínas en la célula. Cuando estas dos proteínas chocan entre sí, se funden y entonces sucede algo notable. Avanzan hacia el núcleo, que es como el corazón de la célula, el cual frena su nivel de producción. A las 6 de la mañana, la producción se detiene. Pero no para siempre, pues se trata de un ciclo diario que se renueva con precisión. En la noche, la pareja de proteínas empieza a separarse y a las 12 del mediodía, cuando la llave ha soltado el mecanismo, la producción se inicia de nuevo. Es increíble que un choque y una fusión al azar de las proteínas produzca un ciclo diario tan preciso. Pero resulta menos sorprendente si pensamos que es el producto de millones de años de evolución. Apenas en los últimos 2 años hemos logrado averiguar cómo funciona todo y por fin, después de tanto tiempo, sentimos que ya tenemos en las manos un mecanismo tangible y sólido que nos permite ver cómo funciona el reloj biológico. Si se pudiera demostrar que los 3 genes realizan la misma labor en el cerebro humano más sofisticado, se podrían desarrollar fármacos para solucionar los problemas circadianos. Todos estamos interesados en saber si existe un fármaco que tenga efecto en el reloj biológico, que lo haga funcionar a un ritmo distinto o que cambie su actividad y pueda rectificar cosas como el trastorno por el cambio de horarios tras volar en avión o la depresión inherente a ciertas estaciones del año. Lo bueno es que ahora comprendemos los objetivos que tenemos. Una mutación humana podría lograr dicho objetivo. La familia Bloomberg puede tener la clave. Son las 8 a.m. y están disfrutando de un desayuno juntos. No se reunirán para la cena, ya que muchos de ellos estarán dormidos. Eli es el jefe de la familia. Durante su vida adulta nunca pudo quedarse despierto más allá de las 8 de la noche. Y por supuesto se despierta muy temprano, incluso antes de las 4 de la madrugada. Yo me despertaba a las 3 para conducir a Detroit. Yo creo que todo tu negocio y la costumbre de irte a trabajar a las 6 de la mañana se debe al hecho de que tienes un problema con el sueño. No nos digas que trabajas mucho. Parece que sus 3 hijos heredaron su problema, pues todos se levantan antes de las 5 a.m. y les resulta difícil mantenerse despiertos en la noche. Fritzy es quien más lo sufre. Sí, claro. Generalmente me acuesto a las 6:30, me suelo despertar a las 2 y me levanto. No tiene sentido quedarme en la cama. Ya dormí bastante y tengo un alto nivel de energía en la madrugada. Heidi es una de las nietas de Eli afectada. Chocamos contra ese muro a las 9. Es la ola. La ola que sube. Su hermana Julia parece que no sufre de la afección familiar y tiene un patrón de sueño normal. Cuando Julia era adolescente, se aprovechaba de ese trastorno del sueño. Mejor no le digas eso a los abuelos. A estas alturas creo que se puede. Bien, mamá se iba a dormir a las 8 y como yo tenía un novio, me escapaba de la casa en bicicleta. Iba a visitarlo y volvía 2 horas después. Y ella no se daba cuenta. Yo no sabía eso. Ya sé que no lo sabías. ¿Será posible que al igual que el ratón que heredó el gen del reloj biológico, la familia de Eli haya heredado ese gen de él? En la Universidad de Northwestern, la doctora Phyllis C. cree que eso es lo que ha sucedido. Tuvimos suerte en hallar a esta familia. Pues como saben, no podemos realizar mutaciones en seres humanos. Pero esta es una mutación natural. Sí, es una mutación natural del reloj circadiano. Si estoy en California y vuelo a la costa este, me sigo despertando a las 4 a.m. La doctora C., al darse cuenta de la importancia de esto, obtuvo un permiso de los militares para trasladar a toda la familia a Chicago por el fin de semana.
Vienen de Arizona, de California y de Washington. ¿Qué opinan ellos de este estudio? ¿El ejército está haciendo este estudio? Sí, y la división espacial. Con todo respeto, yo opino que la división espacial y el ejército no van a aprender nada trayendo a 3 chicos judíos que deciden levantarse muy temprano y acostarse cuando les da la gana. Si creen que aprenderán algo de nosotros, que lo olviden. Por favor, repítele eso a tu padre. Sí, repíteselo. Yo creo que es genial participar en este estudio porque me hace feliz a la edad de 85 años. Y a ustedes también. Tu papá y tu mamá participan, tu abuelo y tu abuela participan. Tu tatarabuelo y tu tatarabuela participan. Quiero sacarle muestras de sangre a todos. Es algo muy importante, porque con ellas podremos proceder al análisis genético. Bien, ya está. El estudio se inició esa tarde. La familia no tuvo que cantar para que les dieran de cenar, más bien tuvo que masticar. Con 20 minutos de intervalo, todos masticaron un dulce y luego lo escupieron. La doctora sí procederá a analizar la saliva para ver el ascenso y descenso de los niveles de melatonina y de otras hormonas. Así podrá deducir que miembros de esta familia tienen el reloj alterado. ¿Te dolió mucho? No. De las muestras de sangre se podrá extraer y estudiar el ADN y estudiar si hay mutaciones genéticas. Estoy muy impaciente, ya que quiero saber pronto, lo antes posible, si existe una mutación genética en esta familia que afecta su ciclo circadiano. Y si ese es el caso, podemos proceder a clonar el gen para averiguar así si se trata de un gen conocido o de un gen nuevo, cosa que sería muy, pero muy emocionante. A veces duermo hasta las 2. Hasta las 2 o las 2:30, pero normalmente ya estoy despierta. La doctora sí entrevista a toda la familia sobre los patrones de sueño que tienen. Tardará meses en saber si la familia tiene un nuevo gen en su reloj biológico. Y después... Pero algo es seguro. Estamos en el umbral de una nueva era. Y más cerca que nunca del desarrollo de fármacos para manipular el reloj biológico. Desde los experimentos con las palomas hemos avanzado mucho. Ahora sabemos dónde está el reloj biológico, sabemos las señales que emite, cómo se puede reprogramar y podemos estudiarlo en organismos unicelulares o en mamíferos complejos y seres humanos. Creo que hemos avanzado mucho más que ustedes. Pero los vamos a alcanzar. Mi investigación se refiere al cronómetro que hay en el cerebro y me ha llevado hacia una dirección bastante insólita. John está investigando cómo aprendemos a juzgar el paso del tiempo. Él cree que tenemos una especie de cronómetro en el cerebro para medir los lapsos de tiempo, ya sean segundos u horas. Esto le resultaría muy útil a un gran chef. Un buen chef nunca mira el reloj. Él lo sabe. Lo sabe. Raymond Blon es el chef del restaurante Le Manoir au 4 Saisons. Sabe hacer un soufflé que requiere de un tiempo preciso sin consultar el reloj y cocinando otros platillos al mismo tiempo. El soufflé es la prima donna de todas las recetas. My first experience at cooking was a total disaster. I mean, a complete disaster. The soufflé exploded in the oven, so it was not very clever. Voilà, that's ready. Well, my soufflé is ready now. My timing was so precise. A Swiss watch wouldn't have done better. Así que medir bien el tiempo es esencial para la alta cocina. Y para otras cosas es fundamental. Es una cuestión de vida o muerte. Por ejemplo, para el colibrí. Revolotea por el bosque libando el néctar de las flores. Estas tardan un tiempo en volver a producirlo. Si el colibrí regresa demasiado pronto, no podrá alimentarse.
Pero puede sobrevivir porque sabe cuánto tiempo tarda la flor en volver a producir el néctar y vuelve a comer en el momento preciso. Y este es un atleta que no tiene nada que aprender. Tiene la costumbre de lanzar el balón desde lejos. Ya no tenemos que buscar nuestro alimento en el bosque para sobrevivir, pero el baloncesto a veces es cuestión de vida o muerte. En la liga universitaria, las reglas especifican que el balón no puede permanecer más de 35 segundos en las manos del jugador. Aquí le hicimos una prueba a la futura estrella del baloncesto, Clayton Langdon. Sacamos a la multitud, a los demás jugadores, apagamos el cronómetro y observamos cómo le iba. Solo puede medir los 35 segundos mediante su reloj biológico interno. The more times you're accustomed to playing under the 35-second rule, the more you're able to feel the time duration and the time ticking down. You got to concentrate, but you can kind of feel when that time is running down and when you need to get a shot up. Casi 2 segundos de retraso. No está mal, pero no estuvo tan preciso. Quizás la presión del experimento afectó su sentido del tiempo. Muchos factores pueden distorsionar este sentido. Por ejemplo, la temperatura del cuerpo es muy importante. Uno de los primeros experimentos que nos puso a pensar sobre el cronómetro interno y cómo funciona lo realizó Hoechlin en 1933. La esposa del Dr. Hoechlin tenía fiebre y se quejaba de que sentía que el tiempo pasaba lentamente. Él se preguntó si la fiebre distorsionaba la percepción del tiempo. Por ello hizo un experimento con su esposa en los días siguientes. Le tomaba la temperatura y le pedía que le dijera cuánto duraba un minuto según ella. Mucho antes de transcurrir el minuto, ella le decía «ya». Y cuando le subía la fiebre, pensaba que el minuto duraba aún menos. Él concluyó que existe un cronómetro en el cerebro y que la fiebre lo distorsiona. Después del experimento, que fue el primero en demostrar la existencia de un cronómetro en el cerebro, la gente se preguntó cuál era el sistema que tenía el cerebro para controlarlo. Warren Meck investiga ese cronómetro mental. En mi laboratorio experimento con ratas para comprender de qué modo funciona el cronómetro interno en intervalos de segundos y de minutos. Se entrena a las ratas para que presionen una palanca en un momento dado y se las recompensa con comida, y lo hacen con una exactitud increíble. A esas ratas entrenadas para medir el tiempo, les administramos una pequeña dosis de cocaína. Las ratas que sufrían el efecto de la cocaína podían realizar la tarea, pero distorsionaban el tiempo, presionaban la palanca demasiado pronto. Esto le hizo sospechar a Warren en qué zona del cerebro estaba el cronómetro interno. Como se les trataba de una dopamina neurotransmisora, sospeché que se trataba de cierta zona del cerebro, la subcortical, que se llama el ganglio basal. Esta es una zona muy rica en dopamina, y creo que se ocupa de cronometrar y de percibir el tiempo. Cuando se les extirpó esta parte minúscula del cerebro, tal como Warren lo sospechaba, las ratas no fueron capaces de saber cuándo tenían que presionar la palanca. La doctora Cara Malapani es una neuróloga francesa que trabaja con pacientes que sufren del mal de Parkinson. Se enteró de los experimentos de Warren y que había extirpado la misma parte del cerebro que se deteriora con dicha enfermedad. Se sabe que los pacientes que sufren este mal tienen problemas para cronometrar sus movimientos y a ella se le ocurrió una idea nueva. No se sabía si el mal de Parkinson alteraba la percepción del tiempo. Y Cara tenía un paciente que indicaba que así era. Era un baterista profesional que notó, mucho antes de presentar los síntomas del mal de Parkinson, que su sentido del tiempo no funcionaba y que no podía tocar bien.
Eso nos indicó que en el mal de Parkinson existe un elemento de distorsión del tiempo. Kara Malapani empezó a entrenar a sus pacientes para percibir el tiempo correctamente. Tiene que aprender cuánto dura el cuadrado azul en la pantalla antes de ponerse de color rosa. Tienen que leer los números a medida que van saliendo. Ahora que ha aprendido la duración, lo que tiene que hacer es apretar este botón cuando crea que terminó el tiempo que aprendió a percibir. El cuadrado permanece azul, pero ellos tienen que presionar la barra espaciadora cuando crean que debería cambiar al color rosa. Kara descubrió que cuando los que sufren del mal de Parkinson no toman sus medicamentos, no pueden realizar esta tarea. De modo que esa parte del cerebro era esencial para la medición del tiempo, tanto en las personas como en las ratas. ¿Pero puede haber un cronómetro en una zona del cerebro? En la Universidad de Duke utilizan la tecnología más avanzada de imágenes del cerebro para averiguarlo. Sean Hinton es uno de los investigadores. La imagen por resonancia magnética es una técnica muy útil para saber lo que sucede en el cerebro vivo mientras realiza distintas tareas. Antes de entrar en la máquina, se le dan unos audífonos a Warren para que escuche una serie de tonos de 11 segundos de duración. No se le permite contar ni golpear con los dedos. Solo debe aprender el tiempo que dura mediante la experiencia. Luego se le hace un examen de lo que aprendió. Se le da una perilla de goma que tiene que apretar cuando crea que pasaron los 11 segundos de un largo sonido que escucha. Mientras lo hace, la máquina de resonancia observa lo que está pasando en su cerebro. Con estos datos se elabora una imagen en 3 dimensiones del cerebro que revela qué parte se activa cuando el sujeto está midiendo el tiempo. Estas 3 zonas del cerebro participan en un circuito, y así tenemos la oportunidad de ver el cronómetro del cerebro. Se ve cuándo comienza y cuándo se detiene, y se observa de qué modo rastrea el paso del tiempo. La ardua tarea de elaborar un modelo que explique de qué modo estas zonas del cerebro actúan juntas como un cronómetro le tocó a Matt Latell. Primero, existe un mecanismo que indica cuándo empezar a medir el tiempo. La segunda parte es la corteza cerebral, que es el cronómetro en sí, que no deja de hacer tic-tac. Finalmente está la tercera parte, el mecanismo de lectura que es capaz de decir el tiempo que ha pasado y que se encuentra en el estrato. Matt y Warren utilizaron su modelo para explicar por qué a veces distorsionamos el tiempo, como en la oportunidad en que Sean conducía su auto de noche. De ningún modo podía evitar el choque, pero de pronto me pareció que el tiempo iba en cámara lenta. Yo esperaba que el camión chocara y me parecía que nunca lo haría. Esa ha sido una de las experiencias más profundas que he tenido. Mediante la teoría del cronómetro, se pueden explicar las experiencias con el tiempo como la que vivió Sean. Cuando el organismo está muy tenso, segrega una enorme cantidad de hormonas, entre ellas la adrenalina. Estas hormonas son como las manecillas que corren en el cronómetro. Supongan que están conduciendo y que de pronto pierden el control. Se dan cuenta que chocarán en cuestión de segundos. Es entonces cuando el tiempo parece ir más despacio. Ello se debe al efecto de la adrenalina, que acelera el cronómetro interno, por lo que los segundos parecen minutos.
Una cosa que pensé después de esa experiencia del choque fue que sería maravilloso que pudiéramos controlar nuestra percepción del tiempo. Claro que no podemos hacerlo, pero si pudiéramos, haríamos más lenta la percepción del tiempo para disfrutar de las cosas que nos gustan y aceleraríamos cuando tenemos que hacer algo que no nos gusta. Pero por desgracia, parece que sucede lo contrario. Cuando estamos disfrutando, parece que el tiempo vuela, porque nos divertimos, y cuando uno está sufriendo, el tiempo parece arrastrarse. Así que sería maravilloso poder controlar ese aspecto, aunque me temo que no se me ocurre de qué modo podemos hacerlo. En los últimos años ha habido un gran auge en la investigación sobre la biología del tiempo. Ya se sabe que partes del cerebro se encargan de medir tanto el tiempo circadiano como un lapso determinado. Cuando comencé era un campo muy limitado, pero ahora formo parte de un gran equipo que estudia los lapsos de tiempo y el tiempo circadiano. Espero que se puedan resolver los problemas derivados del trabajo nocturno, de los viajes en avión y los desórdenes del sueño. Ahora es un campo muy amplio. El misterio de cómo contamos y usamos el tiempo se está resolviendo por fin. Y nunca más consideraremos al tiempo de la misma manera.